Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista, Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos ahora. Señor y Padre nuestro, gracias porque eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia. Te pedimos, Señor, que nos guíes a través de tu palabra y que tu palabra, que nunca vuelve vacía de fruto en nuestra vida, que podamos crecer para la gloria y la honra tuya, no solamente conocer, sino ser hacedores de tu palabra. Y en el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muy bien, podemos tomar nuestro lugar. Y como ve, es un texto bastante agradable y es una muestra, es una pizca del cielo, algo que no podemos conocer. El apóstol Pablo dice que conoce un hombre, hablando de él mismo, que no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que llegó al tercer cielo y que vio cosas inefables, que no le permitieron a él decirlas, y le fue dado un aguijón en la carne para que no se exaltase sobre la visión que había visto. Pero a el apóstol Juan sí se le permite decir esto. Empieza el verso 1. Después de esto, miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Si ustedes recuerdan el bosquejo de Apocalipsis, que está en el capítulo 1, en el verso 19, dice: escribe las cosas que son, las cosas que serán después de estas, las cosas que has visto. ¿Sabe? Uno tiene que comprender que muchas de las revelaciones que tenemos son para que de alguna forma podamos hacerlas. No es conocimiento solamente, sino es el hecho de poder ser hacedores de la palabra. Uno quisiera saber muchas cosas. Por ejemplo, hay inquietudes en el ser humano del futuro. Por ejemplo, hay gente leyendo la mano y te dice: te leo el futuro, ¿no? Y la verdad, yo me acuerdo cuando era niño, tenía, no sé, unos 8 años, y fuera de la escuela había unas gitanas, y ellas por $1 te leían la mano y te decían el futuro, supongo, ¿no? Entonces, pues daba curiosidad porque uno veía a los niños acercándose a las gitanas y haciendo cola para que les leyeran el futuro, ¿no? Les leían las líneas de la mano, no sé qué. Y yo fui, ¿verdad? Pues la curiosidad mató al gato. Entonces yo fui y le dije: toma tu peso, léeme la mano. Y a mí me pasó algo curioso porque la gitana me dijo: a ti no te puedo leer la mano. Así me dijo. Y yo dije: bueno, devuélveme mi peso. Y ya. Pero me llamó mucho la atención y me quedé con eso porque dije: ¿por qué no pudo leer mi mano? O sea, eso me daba hasta coraje, ¿no? Porque yo quería saber. Y después entendí que Dios me protegía. Y Dios protege a los suyos y de alguna manera nos tiene elegidos aquellos que vamos a creer en el Salvador del mundo, aquellos que verdaderamente vamos a seguir. Y habrá, acuérdese de la semilla, ¿no? El sembrador salió a sembrar, tiró la semilla, y habrá corazones distintos. Habrá unos que permanezcan y otros que no van a permanecer, pero el que permanece, ese verdaderamente es salvo. Entonces, dice que te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Si usted quiere aprender una palabra griega, después de estas, es metatauta. Después de estas, metatauta. Y al instante, dice el apóstol Juan: yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Aquí lo que podemos ver son dos cosas. Una, que el apóstol Juan, cuando vio la puerta abierta, no estaba en el Espíritu, sino que vio una puerta abierta y oyó una voz que le decía: sube acá. ¿Sabe? Imagínese que a usted le hagan esa invitación en este momento, usted ve una puerta en el cielo y le dicen: sube acá, y uno se pregunta: ¿cómo? O sea, súbeme.
pon la escalera, el elevador, lo que sea, pero yo no puedo subir. Por eso después aclara, dice, yo estaba en el Espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Es decir, ya estaba en el cielo. ¿Sí? Una puerta abierta que vio y después ya estaba en el cielo. ¿Y qué vio en el cielo? Y entonces nos muestra el trono de Dios, ¿verdad? Y a uno que estaba sentado en el trono. La primera vez que oyó y Dios tiene voz de trueno, era la voz de Jesucristo, el cual le hizo la invitación de subir acá. Verso 3. El aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Ahora, aquí de alguna manera no nos ayuda mucho Juan, pero el jaspe es como un diamante y la cornalina es como un rubí. Entonces tienes a uno semejante como un diamante y como un rubí. Curioso porque son la primera y la última piedra en el pectoral del sumo sacerdote. Ahora, no nos ayuda tampoco porque después nos dice que vio un arco iris, y uno cuando ve el arco iris se acuerda que cuando llueve el arco iris es de colores, ¿cierto o no? Pero acá dice que era semejante a la esmeralda, y sabemos que la esmeralda es verde. Entonces no sabemos si arco iris refiere a una tonalidad de diversos verdes o multicolor predominando el verde. Así que no tenemos mucho en cuanto a eso. Y yo creo que también, porque todavía no es nuestro tiempo para que miremos el trono de Dios. Verso 4. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Es curioso porque en la orden levítica, en la orden de los sacerdotes, había 24 órdenes. Entonces muchos dicen, a lo mejor son 24 sacerdotes. Muchos dicen, no, son 12 del Antiguo Testamento y 12 del Nuevo, para que sean 24, 12 apóstoles y 12, no sé, a lo mejor ahí está Abraham, ahí está Job, ahí está David, ahí están grandes hombres de Dios, Elías, los profetas, pero no se sabe, no se sabe quiénes son esos 24 ancianos. Verso 5, y del trono salían relámpagos, truenos, voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. O sea, un trono donde usted no se podía acercar. Truenos, voces. Era algo que no se podía acercar nadie. Y aparte dice una figura acerca de 12 lámparas, ¿verdad? 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Ahora, esto puede llegar a ser confuso en el sentido de como dividir a Dios en 7, ¿cierto o no? Porque la Biblia nos ha enseñado que Dios es uno, una unidad, Ahad. En Deuteronomio capítulo 6, 4-6, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es, Ahad. O sea, pero es una unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si ustedes recuerdan en la creación, ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces aquí nos dice 7, y el 7 es un símbolo de la perfección, y como es el Espíritu, es muy probable que este es el Espíritu Santo, manifestado de esa manera. Obviamente Juan no tenía las formas de poder explicarnos, ni nosotros tampoco poder entenderlo, porque no estábamos muy familiarizados con este tipo de visiones. Verso 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Ahora, el mar de cristal se refiere probablemente al piso. Había, por ejemplo, en el tabernáculo un mar de bronce, que era donde se llevaba la sangre de los sacrificios. Y un mar de bronce, pues uno entiende, pues,
un propiciatorio donde se ponía la sangre, una vasija, algo grande, y lo llamaban mar. No entiendo la razón por cual lo llamen mar, pero es una figura de lenguaje. Entonces, ahí estaba en el trono, ¿verdad? Un mar, algo que de alguna manera era decorativo, algo que le llamó la atención al apóstol Juan, pero también encuentra 4 seres vivientes. Si usted ve, le llama 4 seres vivientes porque no puede decirnos algo, sino nada más su semejanza. Si, por ejemplo, Juan hubiera visto un caballo, vi un caballo. Pero al ser algo no conocido y algo que de alguna manera impactaba por todo lo que eran estos seres vivientes, pues dice seres vivientes. Y entonces el verso 7 dice, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y entonces, de alguna manera, si ustedes recuerdan la visión de Ezequiel, si ustedes ven la visión de Isaías, habían unos querubines, pero no mostraban el rostro. Tenían 6 alas. Uno tapaba su rostro, unas alas tapaban su rostro, con otras volaban y con otras tapaban sus pies. Y era la visión que teníamos en el Antiguo Testamento, pero acá, de alguna manera, muestran su rostro y dice que uno tenía semejante al león. Y es muy probable, y muchos teólogos y eruditos dicen que es la representación de Cristo en los 4 evangelios. El león, el rey que había nacido a Israel. Después, el becerro, Marcos, este representa a Mateo, el león. Marcos, que es el cordero, es el siervo de Dios, manso y humilde. Y después tenemos al que tenía semejante al rostro de hombre, que representa, si ustedes recuerdan, Lucas lo presenta como el Hijo del Hombre, el Dios hecho hombre, hecho carne. Y el águila, que representa el Evangelio de Juan, que es el Evangelio teológico, que de alguna manera representan a Cristo como Dios, ¿verdad? Si ustedes ven, Juan empieza en el principio, era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, y este estaba en el principio con Dios en la creación y era la luz, y empieza a hablar de Cristo como Dios. Entonces es muy probable que refiera a los 4 evangelios o representen estos seres vivientes a los 4 evangelios. Pero sigue hablando de los seres vivientes y dice el verso 8, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro tenían llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. ¿Sabe? Estaba en el cielo. ¿A dónde iba a venir? Claro, se estaba refiriendo a su segunda venida a la tierra. Ahora, no entendemos los ojos, pero si ustedes pudieron ver, tenía 6 alas. Como los querubines que había visto Isaías, como los querubines que había visto Ezequiel. Así que de alguna manera estos ya se habían mostrado en el Antiguo Testamento, pero no habían mostrado su rostro ni tampoco sus ojos. Pero de alguna manera se les ha dado el poder para que vean muchas cosas. Seguramente estos son los guardas del trono de Dios. Si ustedes recuerdan, Satanás era un querubín protector y fue echado del cielo, y cuando fue echado del cielo fue cerrada la puerta del cielo, pero ahora se abre nuevamente la puerta para que muchos puedan entrar a él. Verso 9, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante de él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo.
Aquí algo que podemos ver es, primero, función. La función de estos seres vivientes es adoración constante. Adoración constante. ¿Sabe? El cristiano ha sido llamado a adorar a Dios constantemente. El único problema nuestro es que nosotros hemos confundido la adoración con el canto. Nosotros hemos confundido el lugar de la adoración en un tipo de solo se adora en el templo, solo se adora en cierto lugar, cuando nuestra vida debe ser una vida de alabanza y adoración a Dios todo el tiempo. Por eso Pablo dice: todo lo que hagáis de hecho o de palabra sea para la gloria y la honra de nuestro Señor. O sea, lleva una vida de adoración y de alabanza. Eso es lo que quiere Dios de nuestra vida. No solamente que digamos soy cristiano, me voy al cielo, sino que mi vida sea de adoración. Ahora, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Está hablando de Jesús. Está hablando del creador del cielo y de la tierra. Está hablando de Dios, porque Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y vi 5:1. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sea, de Cristo, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado por 7 sellos. Ahora, nosotros entendemos que no es un libro como este libro, porque no existían los libros. En el cielo, obviamente, está, digamos, un poco más avanzado, porque es el futuro, lo que está viendo Juan, y sin embargo, es muy probable que el libro, en realidad, es un pergamino que tiene 7 sellos, que de alguna manera van a marcar 7 eventos que van a ser para la humanidad. Se desatan en el cielo, ocurren en la tierra. Así que tenía el libro en la mano y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Esto me recuerda a la espada en la piedra, ¿no? Esa historia inglesa del rey Arturo, ¿no? Que él era el elegido y él solo podía sacar la espada. De alguna manera, Cristo es el único que puede desatar, porque Él es el único digno. ¿Sabe? No hay ser en la tierra, ser humano, que pueda hacerlo, porque el ser humano es pecador. Así que no es digno. El rey Salomón en Eclesiastés, en el 27, dice: no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y que nunca peque. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Y luego nos dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. O sea que merecemos la muerte, así que no somos dignos. Ni Pablo, ni Pedro, ni ningún profeta del Antiguo Testamento, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob son dignos. Solo Cristo. Y nos va a decir por qué Él es digno. Dice: y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni leerlo, ni mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha venido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y refiere ¿a quién? A Cristo, que era de la tribu de Judá, que era de la raíz de David, y que de alguna manera Él era el que había sido designado
desde los siglos para hacer esto. Verso 6. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y entonces vemos ahora a un cordero representativo, con 7 ojos, 7 cuernos, y uno dirá, pues está deforme, ¿no? Pero más bien es una representación de la perfección de Dios, de su omnipresencia, de su omnisciencia, de su deidad. Y dice que el Espíritu de Dios fue enviado a toda la tierra, lo cual indica su presencia en todo lugar, su omnisciencia en todo lugar, su poder en todo lugar. Verso 7. Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, el Cordero, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Así que nuestras oraciones son como una ofrenda de olor grato a Dios. Es incienso para el Señor. Por eso nuestras oraciones no son nada más de Señor dame, Señor haz, Señor, Señor. No, también es te amo, te adoro, eres digno, eres mi creador, eres mi Dios, eres mi Padre. Verso 9. Y cantaban un nuevo cántico, o sea, ya el cántico de Santo, Santo, que era continuo, era pasado y ahora era un cántico nuevo. Digno eres de tomar el sello y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios y de todo linaje y lengua y pueblo y naciones, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Todo esto está pasando en el cielo, y de alguna manera la razón es porque Él había sido muerto por nuestros pecados. Pero Él no estaba muerto, Él estaba vivo porque Él resucitó. Y con el propósito también de poner allí a reyes, sacerdotes que reinen con Él. Verso 11. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿Sabe? Ahora en la tierra tenemos aproximadamente 8,000 millones de personas. 8,000. Pero Juan no nos pudo dar cuántos, pero decía millones de millones. Ahora, escuche eso. Millones de millones cantando al Señor, adorando al Señor, pero no de una manera pasiva, sino de una manera activa y de una manera apasionada, porque era al Santo de los Santos. ¿Sabe? Si usted puede oír un estadio con 80,000 personas gritando un gol y se oye como un terremoto, ahora escuche a millones de millones adorando y dándole la gloria al Cordero que fue inmolado por nosotros. Y que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. La alabanza le pertenece a Dios. Muchas veces pensamos, me quedé con ganas de alabanza. Pero la alabanza no era para ti. Esa alabanza no me gusta, pues esa alabanza no es para ti. Esa alabanza ya la cantamos, pues esa alabanza no es para ti. La alabanza es ¿para quién? Para el que es digno de recibir toda nuestra alabanza. Así que la alabanza le pertenece a Él. Verso 13. Y
todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, el que está sentado en el trono y al Cordero sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A ellos. Ahora menciona a dos y menciona a tres, porque menciona a uno que está sentado y después el Cordero y después las 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios, y ahí tienes. Y no es necesaria la palabra Trinidad, pero allí está el Padre, allí está el Hijo y ahí está el Espíritu Santo. 3 que son uno, inseparables, pero que de alguna manera aquí nos los muestra para que podamos comprender un poco. Recuerde, no es lo mismo que yo lo vea y se los cuente, a que ustedes lo vean y lo cuenten. Así que de alguna manera Él quiere mostrarnos parte de la visión, pero quiero decir que mucha de la visión no la vamos a entender hasta que lleguemos al cielo y lo veamos por nuestros propios ojos. Verso 14 y último, los 4 seres vivientes decían, amén, o sea, así sea. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos. ¿Sabe? Uno tiene que comprender y entender que la palabra de Dios nos muestra nuestro destino. Para aquellos que obedecen y siguen la verdad, y para aquellos que desobedecen y niegan la verdad. Y entonces uno se pregunta, ¿qué clase soy yo? ¿Del que vive para Cristo o del que sabe de Cristo? ¿O del que niega a Cristo? ¿Sabe? Uno tiene que entender que las puertas del cielo están abiertas para todo aquel que cree en el Señor. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que uno tiene que tener la seguridad de que un día va a estar allí, que un día lo va a ver con sus propios ojos, que un día comprenderá todo aquello que ha sido revelado. Pero mientras tanto, como hijos de Dios, se nos manda a esperar y a velar por completo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que seamos testigos de la transformación de nuestra vida. ¿Sabe? La mayoría de nosotros quiere cambiar el mundo. La mayoría de nosotros quisiera que México cambiara. Pero el cambio tiene que empezar en mí. ¿Cómo quiero que la gente cambie si yo no cambio? ¿Cómo quiero que la gente haga si yo no hago? De alguna manera nosotros tenemos que entender que el llamado a la santidad es a ti y a mí. La santidad y la obediencia y la permanencia en Cristo. No es solamente decir, sino también es hacerlo. Y de alguna manera, como cristianos, tenemos que esforzarnos para ser cristianos, para alimentarnos, para seguir el camino y para honrar a Dios en todo y con todo, porque Él es digno de recibir nuestra alabanza y la gloria, porque suya es. Amén. Amén. Vamos a orar. Les invito a ponernos en pie. Señor y Padre nuestro, gracias te damos porque nos muestras una visión muy velada de lo que será el cielo, pero aún así nos maravilla y nos inquieta, porque nosotros queremos ir a tu presencia, porque tú nos has prometido que en la casa del Padre muchas moradas hay. Y Señor, esperamos ese día cuando estemos
en tu bendita presencia. Mientras tanto, Señor, ayúdanos a vivir la vida cristiana como es digno de ti, honrándote, buscándote todos los días, que nuestra vida pueda ser una vida de alabanza y adoración a tu bendito y santo nombre. Señor, gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu paciencia. Ayúdanos, Señor, el día de hoy poder ser esas personas que quieres que seamos, cristianos verdaderos, dando testimonio de que Cristo mora en nosotros. Bendito seas por los siglos y en el nombre de Jesucristo. Amén.